Muy buenos días, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo número 1 y a continuación vamos a hablar de funciones gastrointestinales. El equipo está compuesto por Aguilar Martínez, Itzman Eliel, Antonio Guzmán, Linda Marleni, Becerra Reyes, Jennifer Vianney, Damas Trujillo, Karen Daimara, López Espinosa Isaías, Morga García, Carla Paola y Velázquez Pérez Ángel Romeo. Para comenzar a hablar, vamos a introducirnos en el aparato digestivo. Nos dice que el tracto digestivo contiene un sistema complejo de órganos que convierte los alimentos que ingieres en energía y elimina los residuos que tu cuerpo no puede digerir. En otras palabras, nos dice que el sistema gastrointestinal está compuesto del estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, añadiendo también la boca, el esófago y otro órgano más. Este es responsable de descomponer y absorber los alimentos que come una persona. A continuación, vamos a comenzar con la boca. La boca está conocida porque es la primera parte donde se lleva a cabo la función gastrointestinal. Podemos decir que la boca es la abertura por donde se reciben los alimentos, que está situada en la parte inferior de la cara y está formada por una cavidad que va desde los labios hasta la garganta. La garganta, hasta la garganta. Esta tiene tres funciones principales, que es la digestión mecánica, que comienza cuando los dientes rompen los alimentos ingeridos. En esta parte, el movimiento de la mandíbula permite que los dientes trituren los alimentos para convertirlos en pequeños fragmentos. La mandíbula o maxilar inferior es el único hueso de la cabeza que se mueve, y los puntos donde los huesos temporales se unen con la mandíbula forman las dos únicas articulaciones móviles de la cabeza. El nombre oficial de este proceso es masticación. Ese es el primer paso en la digestión mecánica. Como segunda función tiene que la saliva humedece los alimentos y comienza el proceso de digestión química. La saliva secreta por las glándulas salivares contribuye al proceso mecánico y químico de la digestión. La saliva es aproximadamente un 99% agua y no solo humedece los alimentos, sino que limpia la boca, disuelve las sustancias químicas de los alimentos para que puedan ser saboreados y contiene enzimas que comienzan la degradación química de los alimentos que contienen almidón. Hay tres pares de glándulas salivares, la parotídea, la sublingual y la submandibular, también llamada glándula submaxiliar. Como la última función que tiene es la que la lengua crea un bolo para que pueda descender por la faringe y el esófago. La lengua manipula los alimentos masticados para formar una masa pequeña denominada bolo que luego pasa a la orofaringe. Los pasos siguientes son involuntarios. El bolo pasa a través de la faringe, la epiglotis, cierra la tráquea y la direcciona para que descienda por el esófago, y las ondas peristálticas llevan el bolo hasta el estómago. ¿Cómo se realizan estas funciones? Se realizan porque los alimentos comienzan a movilizarse a través del tracto gastrointestinal cuando una persona come. Cuando la persona traga, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta. Un pequeño cajo de tejido llamado epiglotis se pliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue y así los alimentos pasen al esófago. Al siguiente. Bien, en forma generalizada, la estructura de la lengua puede contener lo que es el labio, tanto como superior como inferior. Estos labios son dos repliegues musculomembranosos libres que poseen dos caras. La cara anterior recubierta en piel y la cara posterior recubierta de una membrana mucosa. También posee dos bordes adherentes semimucosos que se unen por medio de las comisuradas labiales. Los labios tienen como función que permiten la entrada del aire para respirar, además de ayudar a formar sonidos para hablar. Por otra parte, ayudan a mantener la comida en la boca y guían manteniendo los dientes en su posición. Como siguiente tenemos el istmo, que es un repliegue musculomembranoso que participa en la deglución de los alimentos. Su función es aislar dos porciones de la laringe, con el fin de evitar el reflujo de la comida hacia las vías respiratorias. Por lo consiguiente se encuentra el piso de la boca, que no es más que la base sobre la que descansa la lengua, destacada por tener dos de las glándulas salivales mayores, la sublingual y la submandibular. Por lo consiguiente tenemos que es el paladar, que constituye el techo de la cavidad bucal y la separa de las fosas nasales. Está compuesta por una parte blanda y una parte ósea. La interacción de la lengua con el paladar ayuda a formar las palabras.
En la parte más posterior e inferior del paladar, la parte blanda, se encuentra la úvula, que ayuda a evitar que los alimentos se vayan por las vías respiratorias mientras tragamos. También tenemos lo que son las mejillas, que estas constituyen las paredes laterales de la cavidad oral. Estas están formadas por piel, tejido celular subcutáneo, musculoso, submucosa y la mucosa. Como principal tenemos lo que es la lengua, que es el músculo que ayuda a masticar, degustar, hablar y tragar. También tenemos los dientes, que son estructuras calcificadas que utilizamos para realizar el proceso de masticación de los alimentos, que poseen una corona de esmalte que los protege contra las caries y una rama de nervios y raíces que los mantienen ancladas a la mandíbula. Tenemos las encías, que es un tejido que recubre la parte superior de los dientes y donde se encuentran las raíces con la finalidad de protegerlos y mantenerlos en su lugar. La siguiente. Como principal función que tiene la boca, es la función de la saliva, que la saliva, como mencionamos, está compuesta por un 90% de agua y un restante de otras sustancias que son como iones de cloruro, bicarbonato, enzimas, isoenzimas y proteínas, entre otras. Las glándulas salivales producen saliva, que es un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. La saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos, y la saliva contiene la enzima llamada amilasa, cuya función es empezar a digerir el almidón en la boca. Solo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la faringe. La siguiente, por favor. Bueno, la faringe, que es comúnmente llamada como la garganta, es un músculo en forma de tubo que ayuda a respirar y está situado en el cuello y revestido de una membrana mucosa. Esta conecta con la nariz y la boca y con la laringe también. La faringe tiene como función el paso del alimento y del aire. También tiene una función que se llama deglución, que es el paso del bolo alimenticio que se produce en la boca y va de la boca hacia el esófago. También tiene una función de respiración, y por respiración generalmente se entiende pues que es el proceso fisiológico y que es muy indispensable para la vida en los organismos. También tiene una función que se llama fonación, y es el trabajo muscular realizado para emitir sonidos inteligibles, es decir, para que exista una comunicación oral. Otra de sus funciones son la olfacción, salivación, masticación, funciones gustativas, de protección y solamente. ¿Puedes darle la otra, por favor? Bueno, la laringe cuenta con 3 divisiones, que son es la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La siguiente, por favor. Bueno, la nasofaringe es la parte posterior de la cavidad nasal y básicamente es un componente del aparato respiratorio. Se comunica con la bucofaringe por el istmo faríngeo, que cierra durante la deglución para evitar que la comida pase a la concha. Es una masa de tejido linfoide que cuando se infla produce adenoides. Su función tiene funciones fundamentales. Una de ellas es la participación en la fonicación, en la respiración y en la ventilación del oído medio. La siguiente, por favor. Bueno, la orofaringe, esta incluye el tercio posterior de la lengua, el paladar blando, las paredes laterales y posteriores de la garganta y de las amígdalas. Y también se encuentra situada en la parte detrás de la cavidad oral. La siguiente, por favor. Bueno, la laringofaringe proporciona una vía de paso al aire en los alimentos sólidos y líquidos, y son esencialmente tubos fibromusculares tapizados con epitelio escamoso estratificado para proteger el revestimiento de la abrasión.
Es la porción más baja de la faringe y es la región anatómica donde se comunica la garganta con el esófago. Bueno, eh, la siguiente parte del sistema gastrointestinal pues es el esófago. ¿Qué es el esófago? Bueno, pues el esófago es un órgano tubular de dirección longitudinal que se extiende desde la faringe hasta el estómago, por lo que es el único órgano digestivo situado en la cavidad torácica. Se dice que el esófago puede medir en un adulto alrededor de 22 a 25 centímetros. Y pues este comienza y termina en dos estructuras esfinterianas, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que lo independizan de la faringe y del estómago. La siguiente, por favor. Bueno, en la estructura de la pared del esófago se puede saber que está constituida estructuralmente por lo que es la mucosa, la submucosa y muscular. La mucosa está constituida por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado que descansa sobre una membrana basal que la separa de la lámina propia conectiva rica en células linfoides. La submucosa está íntimamente adherida a la mucosa y débilmente adherida a la túnica muscular. La capa submucosa forma parte como la mucosa en la constitución de las arrugas que se observan en la superficie interna del esófago, y la túnica muscular, que tiene la peculiaridad de estar constituida por dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, y por musculatura tanto estriada como lisa. La siguiente, por favor. Antes de esa. La siguiente esa. Bueno. En la fisiología del esófago podemos apreciar la motilidad esofágica. Como sabemos, pues el esófago es lo consiguiente de lo que es la faringe, y este tiene una gran participación en lo que es la digestión, ya que, como habían mencionado mis compañeros anteriormente, cuando en la boca se genera el bolo alimenticio, este abre paso hacia el esófago, y el esófago tiene algunos movimientos llamados peristálgicos, que son constricciones naturales en donde el bolo alimenticio va a pasar sobre el tubo digestivo que es el esófago. Entonces, a través de varias inervaciones, lo que hace la parte inicial del tubo digestivo, hace estos movimientos, hace la constricción, y abre paso para que el bolo pues pueda pasar libremente, como se mira en la imagen. Entonces, una vez que el bolo alimenticio pues ya haya atravesado el esófago, pues se dirige posteriormente a lo que es el estómago. La siguiente, por favor. Bueno, en esta pues se utiliza lo que son dos fases. En la fase de reposo, la zona esfingofaringe se encuentra contraído y cerrado y presenta presiones altas, entre 100 y 130 milímetros de mercurio. A este nivel, las presiones son 3 veces más elevadas en el sentido anteroposterior que lateral. Y pues en la fase deglutoria se produce la contracción de la musculatura faríngea con un aumento de la presión en la zona cese de la respiración con cierre de la vía respiración superior, nasofaringe y laringe, y la relajación del esofaringe.
Siguiendo con el estómago, el estómago es precisamente el que regula el paso del alimento del esófago hacia el estómago y evita que el contenido del estómago pues retorne al esófago. Y como ya les he dicho, esto asimismo ayuda a digerir los alimentos al mezclarlos con jugos digestivos, convirtiéndolos en un líquido diluido. Pero en sí, ¿qué se secreta en el estómago, verdad? Las células que recubren la superficie gástrica secretan 3 sustancias importantes: moco, ácido clorhídrico y el precursor de la pepsina. Esta es una enzima que es fraccionaria de las proteínas. El moco recubre las células de la superficie gástrica para protegerlas de lesiones causadas por este ácido y por las enzimas que en ellas pasan. Como podemos observar, el estómago es un órgano hueco del aparato digestivo y tiene forma de J y está localizado en la parte superior y central del abdomen. Se encuentra próximo al diafragma y a otros órganos abdominales, como el hígado, el páncreas, el vaso o el colon. Pero siguiendo con el tema del estómago, este ácido que se libera en las glándulas de la pared del estómago ayuda a dirigir los alimentos. La siguiente, por favor. Asimismo, el estómago se divide en 5 partes importantes. La primera parte es la más cercana al estómago, que es cardias. Sigue fondo, que es la parte superior al estómago, próxima al cardias. El cuerpo, que es la parte principal del estómago, entre las partes superiores e inferiores. El antro, la parte inferior, que está cercana al intestino, donde se mezclan ahí los alimentos con el jugo gástrico que ya les mencioné. Y el píloro, la última parte del estómago, que actúa como una válvula para controlar el vaciado del contenido del estómago. Está en el intestino delgado. Ok, a las primeras 3 partes del estómago que ya mencionamos, cardias, fondo y cuerpo, algunas veces también se les llama estómago proximal. Algunas células en estas partes del estómago producen ácido y pepsina. Como ya dijimos, estas son unas enzimas que funcionan digestivas, que son las partes del jugo gástrico que ayudan a digerir los alimentos. También producen una proteína muy importante llamada factor intrínseco, la cual el cuerpo necesita para la absorción de la vitamina B12, una vitamina muy importante en nosotros también. Y a las 2 partes siguientes, las inferiores, antro y píloro, se le llama también estómago distal. El estómago tiene 2 curvas que forman los bordes internos y externos, llamadas la curvatura menor y la curvatura mayor, estas respectivamente. Entre los órganos cercanos al estómago, pues, se encuentra el colon, el hígado, el vaso, el intestino delgado, que vamos a ver más adelante. Algo importante para mencionar también es que la pared del estómago tiene 5 capas. La capa más interna se llama mucosa, en donde se producen el ácido estomacal y las enzimas digestivas. La mayoría de los cánceres del estómago precisamente comienzan en esta capa. A esta le sigue una capa que se le llama submucosa. Fuera de la misma está la muscular propia, una capa gruesa de músculo que mueve y mezcla el contenido del estómago. Y pues por último las 2 capas externas, la subserosa y la más externa, la última, que se llama serosa. Estas 2 actúan como capas que recubren el estómago como protección. Y las capas son muy importantes para determinar la etapa del cáncer y en ayuda las determina el pronóstico de una persona. Así que el cuidado del estómago de verdad que es muy, muy importante. Continuamos con el intestino delgado. Siguiente. El intestino delgado se extiende desde el estómago hasta el colon. Es un conducto de 6 a 8 metros de longitud y está constituido por 3 tramos, el duodeno, yeyuno y león, y está específicamente diseñado para la absorción
de la mayoría de los nutrientes. Debido a su longitud, presenta una superficie expandida con plegamientos internos, denominados plicas, vellosidades y microvellosidades, que incrementan su área de superficial y eleva su capacidad para absorber los componentes alimenticios. Algunas enzimas están presentes en la superficie, como las disacaridasas, que hidrolizan la sacarosa, maltosa, lactosa, entre otras. Siguiente. El duodeno es la otra parte del intestino delgado. Tiene unos 25 centímetros de longitud y se extiende desde el píloro hasta el flexo duodeno-yeyunoal. Tiene forma curvada y se enrosca en torno al páncreas. El duodeno es la porción del intestino delgado más cercana al estómago. Es una cámara de neutralización en la cual el quimo procedente del estómago se mezcla con el bicarbonato procedente del jugo pancreático. El bicarbonato rebaja la acidez del quimo, lo que permite que las enzimas funcionen degradando las macromoléculas todavía presentes. El intestino delgado se liberan 3 jugos: la bilis, el jugo pancreático, el jugo intestinal. La bilis se elabora del hígado muliciona. El jugo pancreático, que es elaborado por el páncreas, y el jugo intestinal, elaborado por el intestino. El jugo pancreático, que se vierte en el duodeno, contiene muchas de las enzimas necesarias para la digestión de las proteínas, tales como la tripsina y la quimotripsina, que son las que hidrolizan las proteínas y los péptidos en pequeñas cadenas de 2 a 3 aminoácidos, y amilasa, que continúa con la hidrólisis del almidón. Aunque algunos nutrientes como el hierro y el calcio se incorporan de manera más eficiente en el duodeno, es el yeyuno el lugar en donde se absorben la mayoría de los nutrientes. El proceso de absorción que utiliza el yeyuno se denomina absorción activa, ya que el organismo utiliza energía para seleccionar con exactitud los nutrientes que necesita. Estos nutrientes son los transportados mediante canales o transportadores proteicos a través de las paredes celulares del yeyuno, y así poderse incorporar a la vena porta, la cual es la que transporta el hígado. El ileón es la porción final del intestino delgado, es el cual se comunica con el intestino grueso y el colon a través de la válvula ileoceca. El ileón es el responsable de completar la digestión de los nutrientes y de reabsorber las sales biliares, que han ayudado a solubilizar las grasas. Aunque la mayoría de los nutrientes se absorben en el duodeno y yeyuno, el ileón es el lugar donde se absorbe selectivamente la vitamina B12. Al final del transporte a través del intestino delgado, han sido absorbidas alrededor del 90% de las sustancias del quimo, vitaminas, minerales y la mayoría de los nutrientes. Además, unos 10 litros de fluido se absorben cada día en el intestino delgado. Los carbohidratos complejos se resisten la degradación 20 enzimática, como las fibras y las células. Estas permanecen como una pequeña parte de otras moléculas de nutrientes que escapan del proceso de la digestión. La pared gastrointestinal es la barrera entre los alimentos ingeridos y el organismo. Por tanto, la integridad de esta barrera es vital para la salud. Bien, yo les hablaré acerca del intestino grueso. La siguiente. Bueno, el intestino grueso es la porción del tubo digestivo que continúa el ileón. Se extiende desde el orificio ileal hasta el ano, que es en donde se abre al exterior. La siguiente. Bien,
El intestino grueso tiene ciertas funciones. Una de ellas es absorber el agua de los productos de desechos y como consecuencia estos pasan de estar de estado líquido a un estado semisólido. Asimismo, el intestino grueso ayuda a controlar el proceso digestivo, aún así siendo el último órgano de dicho sistema. La siguiente. Bueno, el intestino grueso consta de varias partes. En ella se encuentra lo que es el ciego. Esta está orientado de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de lateral a medial. Superiormente se continúa con el colon ascendente. Cabe mencionar que el ilion, que es la parte final del intestino delgado, se implanta en ángulo recto sobre la cara medial del ciego. La siguiente. Bien, de ahí continúa con el colon ascendente, que este está dirigido hacia arriba y atrás. El colon ascendente continúa al ciego y mide una longitud de 12 a 15 centímetros. La siguiente. Bien. De ahí continuamos con el colon transverso, que es la parte más larga y más móvil del intestino grueso, interpuesta entre la flexura cólica derecha y la flexura cólica izquierda. Se encuentra unida a la pared posterior del abdomen por el mesocolon transverso. Bien. Lo que es el colon descendente corresponden al segmento del colon interpuesto entre la flexura cólica izquierda y el colon sigmoideo. El colon descendente se extiende desde la primera hasta el estrecho superior de la pelvis del lado izquierdo. La siguiente. Y por último es el colon sigmoideo. Este está interpuesto entre el colon descendente y el recto. Sus límites se extienden desde la fosa ílica izquierda de la pelvis hasta la cara anterior de la tercera vértebra sacra. Muy bien, como final de nuestra exposición, pues encontramos final debido a que es una manera necesaria de aprender el funcionamiento del cuerpo humano, por lo que pues sabemos que es importante saber cada una de sus partes y cómo funcionan cada una en conjunto para entender de dónde viaja cada alimento, cada nutriente y cómo se compone y cómo es que se va transformando. Entonces, este sería el final del equipo número 1 exponiendo el sistema gastrointestinal.